Hermanos y hermanas, almas preciosas que están viviendo estos días finales de tribulación, sin precedentes en toda la historia humana, los convoco en este 17º día de enero del año 2026, con un testimonio que está sacudiendo los cimientos mismos de Jerusalén, y que confirma una vez más que a pesar de la aparente victoria del anticristo sobre esta tierra, y a pesar de los juicios devastadores que están siendo derramados sobre una humanidad rebelde que ha rechazado repetidamente al único que podría salvarlos, Dios todavía no ha terminado de demostrar su poder soberano, ni ha cerrado completamente la puerta de misericordia para aquellos dispuestos a arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, incluso sabiendo que esto resultará casi con certeza absoluta en martirio brutal bajo el régimen tiránico del anticristo, quien no tolera ninguna lealtad rival a su autoridad demoníaca que ha establecido sobre Israel y sobre las naciones del mundo. Lo que ocurrió hoy exactamente a las 3 de la tarde en Jerusalén, cuando el cielo sobre la ciudad santa se abrió de maneras que recordaban las manifestaciones extraordinarias que habían precedido al rapto hace apenas 6 días. Es un milagro de tal magnitud que miles de testigos presenciales quedaron literalmente paralizados en el lugar, donde estaban parados sin poder moverse durante varios minutos bajo el peso de lo que sus ojos estaban viendo y sus espíritus estaban sintiendo, porque era manifestación directa de la gloria de Dios descendiendo sobre la tierra de maneras que no habían sido vistas desde los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la presencia divina se manifestaba visiblemente en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. Escriban en los comentarios inmediatamente, un milagro divino en Jerusalén. Declaren esto y compartan este mensaje con cada persona porque literalmente vidas eternas dependen de que esta verdad alcance a aquellos todavía indecisos antes de que sea eternamente demasiado tarde. Lo que comenzó a desarrollarse en las horas de la mañana del 17º día de enero tiene su contexto en los eventos extraordinarios de la última semana que ha visto la aceleración dramática de los juicios de tribulación, siendo derramados sobre la tierra después del rapto cuando cientos de millones de creyentes genuinos en Jesucristo desaparecieron instantáneamente dejando atrás un mundo sumido en caos bajo el gobierno del anticristo quien había establecido su abominación desoladora en el monte del templo y quien ahora estaba implementando agresivamente el sistema de la marca de la bestia forzando a cada persona a elegir entre recibir su marca y poder participar en el sistema económico o rechazarla y enfrentar hambre, persecución y eventual muerte martirial. Los dos testigos que habían aparecido hace 5 días y que habían estado profetizando con poder sobrenatural en el monte del templo sellando a miles de personas que aceptaban a Cristo y dotando a muchos con dones proféticos para proclamar el Evangelio durante la tribulación habían advertido durante la noche del 16 al 17 que algo sin precedentes estaba por manifestarse que serviría como testimonio final masivo antes de que los juicios se intensificaran hasta niveles que harían casi imposible que alguien más aceptara a Cristo porque aquellos que continuaran endureciendo sus corazones eventualmente cruzarían el punto de no retorno más allá del cual la capacidad misma de arrepentirse sería removida de ellos como juicio divino por haber rechazado persistentemente oportunidad tras oportunidad de salvación durante la mañana del 17º día de enero. Los creyentes sellados que habían sobrevivido las cacerías masivas y los martirios de días previos se reunieron en varios refugios secretos alrededor de Jerusalén para orar e interceder ante el trono de Dios por aquellos todavía indecisos que necesitaban ver una señal más que los convenciera definitivamente de que Jesucristo es el Señor verdadero y que aquellos que lo rechazan a favor de seguir al anticristo están eligiendo condenación eterna en el lago de fuego. Y mientras estos creyentes clamaban en oración intercesora con lágrimas y gemidos que no podían ser expresados en palabras humanas normales porque venían de las profundidades de sus espíritus regenerados que anhelaban la salvación de sus hermanos y hermanas todavía perdidos en las tinieblas del engaño, el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre ellos, de maneras que recordaban el día de Pentecostés, cuando la Iglesia fue inaugurada con poder desde lo alto que transformó a discípulos temerosos en testigos valientes dispuestos a morir por proclamar el Evangelio de la resurrección de Jesús exactamente a las 3 de la tarde, que es la hora novena mencionada repetidamente en las Escrituras como momento significativo cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz clamando está consumado después de haber pagado el precio completo de nuestros
pecados. El cielo sobre Jerusalén comenzó a cambiar de maneras que desafiaban toda explicación meteorológica o científica natural, porque las nubes se abrieron formando un círculo perfecto que se expandía constantemente, revelando un azul brillante más allá que parecía ser ventana directa hacia dimensiones celestiales normalmente veladas a percepción humana mortal, y de esta apertura en el cielo comenzó a descender una luz que era diferente de luz solar ordinaria, porque cuando tocaba objetos o personas producía efectos que solo podían ser descritos como restauración y renovación, llevando todo lo que tocaba más cerca del estado original perfecto que existía antes de la caída, cuando pecado y muerte entraron al mundo a través de la desobediencia de Adán, trayendo corrupción sobre toda la creación, que esperando la redención prometida cuando Cristo regrese para establecer su reino de justicia sobre tierra renovada. Y mientras esta luz descendía del cielo sobre Jerusalén, expandiéndose gradualmente para cubrir no solo el monte del templo sino toda la ciudad santa y las áreas circundantes, aquellos que fueron tocados por ella experimentaron efectos que variaban según el estado espiritual de cada individuo, pero que seguían patrones consistentes que revelaban esta manifestación como juicio final sobre incredulidad y confirmación final para aquellos que habían puesto su fe en Cristo. Los creyentes sellados que fueron tocados por la luz experimentaron lo que solo puede ser descrito como anticipo ampliado del cielo mismo, con gozo tan intenso que muchos literalmente caían bajo su peso, completamente incapacitados de permanecer de pie, paz que excedía a toda comprensión humana, llenando cada fibra de su ser hasta que sentían que sus cuerpos mortales no podían contener más sin explotar que amor de Dios tan tangible que podían casi tocarlo físicamente, como si estuvieran siendo abrazados por el Padre Celestial mismo, quien los estaba preparando espiritualmente para los martirios que probablemente enfrentarían en días o semanas venideras, cuando el anticristo intensificara su campaña de exterminio contra todos aquellos que se negaran a adorarlo y recibir su marca, aquellos que no habían aceptado a Cristo pero cuyos corazones todavía estaban abiertos a la verdad. Experimentaron convicción tan abrumadora cuando fueron tocados por la luz que era como si cada pensamiento pecaminoso que habían tenido durante toda su vida, cada palabra vana que habían pronunciado, cada acto de rebelión contra Dios estuviera siendo reproducido ante sus ojos en detalle perfecto, sin ninguna posibilidad de negar o minimizar la gravedad de su culpabilidad ante un Dios santo que no puede tolerar pecado en su presencia. Y bajo el peso de esta convicción, que penetraba hasta la médula misma de sus huesos y hasta la división de alma y espíritu, decenas de miles cayeron de rodillas o rostro en tierra, clamando por misericordia, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, suplicando perdón basado en el sacrificio que Él hizo en la cruz, pagando el precio completo de sus pecados para que pudieran ser reconciliados con el Padre y recibir vida eterna en lugar de la muerte segunda en el lago de fuego, que es el destino de todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y mientras estos nuevos creyentes clamaban en arrepentimiento genuino que venía de lo profundo de sus corazones quebrantados ante la realidad de su pecado y la magnificencia de la gracia divina ofrecida gratuitamente a través de, experimentaron el mismo gozo y paz que los creyentes previos habían sentido, confirmando que habían sido perdonados completamente y que el sello de Dios había sido colocado en sus frentes, marcándolos como pertenecientes a Cristo sin importar el costo mortal que esto implicaría bajo el régimen del anticristo. Pero lo que hace este milagro del 17º día particularmente extraordinario y diferente de las manifestaciones previas es la escala masiva en que ocurrió, porque el número de nuevas conversiones que resultaron de esta luz descendiendo sobre Jerusalén fue estimado en más de 100.000 personas en el espacio de apenas unas horas, representando la cosecha más grande de almas viniendo a Cristo en un solo evento desde el día del rapto mismo, cuando millones habían sido convertidos en respuesta a la señal final que había aparecido en el cielo antes de que la Iglesia fuera arrebatada. Pero la categoría más perturbadora de respuestas vino de aquellos que habían endurecido completamente sus corazones contra la verdad a través de años o décadas de rechazo deliberado y persistente, individuos que habían sido expuestos a múltiples oportunidades de salvación, pero que habían elegido consistentemente su propio camino en lugar de someterse a la autoridad de Dios sobre sus vidas. Cuando estas personas fueron tocadas por la luz descendiendo del cielo, experimentaron algo
completamente diferente de lo que los creyentes experimentaron, sintiendo no gozo sino terror absoluto, no paz, sino tormento mental indescriptible, no amor sino la realidad aterradora de estar bajo juicio divino sin ninguna defensa ni excusa posible para su rebelión obstinada contra un Dios que había sido increíblemente paciente con ellos durante toda su vida, ofreciendo oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, pero que finalmente había agotado su paciencia y ahora estaba ejecutando juicio justo sobre aquellos que habían cruzado el punto de no retorno, más allá del cual el arrepentimiento ya no era posible porque sus corazones se habían vuelto tan calcificados por rechazo prolongado que la capacidad misma de arrepentirse había sido removida de ellos como juicio divino. Y lo más alarmante fue que muchos de estos individuos de corazón endurecido descubrieron que incluso cuando intentaban arrepentirse bajo el peso de esta convicción aterradora no podían, porque sus corazones se habían vuelto como piedra, incapaz de responder a la gracia de Dios de la manera que responden corazones de carne que todavía son susceptibles a la obra del Espíritu Santo. Y estos individuos comenzaron a gritar y lamentarse, reconociendo que habían sellado su propio destino eterno y que no habría más oportunidades para salvación ni en esta vida ni en la venidera, y sus gritos de desesperación resonaban por las calles de Jerusalén, sirviendo como advertencia aterradora a cualquier otro que todavía estaba resistiendo el llamado de Cristo de que no debían continuar endureciendo sus corazones, porque llegaría un punto cuando sería demasiado tarde y cuando desearían haber respondido cuando todavía había tiempo, pero descubrirían que la puerta de gracia se había cerrado permanentemente, dejándolos sin ninguna esperanza excepto expectativa horrenda de juicio y de fuego ardiente que consumirá a los adversarios de Dios. El anticristo, que había estado observando estos eventos desde su palacio en Jerusalén, respondió con furia que excedía todo lo que había manifestado previamente, porque reconocía que esta luz descendiendo del cielo y las conversiones masivas que estaba causando representaban desafío directo a su autoridad y a su plan de controlar completamente a toda la población mundial a través del sistema de la marca de la bestia. Convocó inmediatamente a sus comandantes militares y ordenó que todos aquellos que habían recibido el sello de Dios durante este evento fueran arrestados y ejecutados públicamente sin demora, y que las ejecuciones fueran realizadas de las maneras más brutales posibles como advertencia a cualquier otro que considerara rechazar su marca a favor de seguir a Cristo. Y durante las horas que siguieron comenzaron las cacerías más intensas y sistemáticas de creyentes que habían ocurrido hasta ese momento, con escuadrones de muerte moviéndose por cada barrio de Jerusalén, arrastrando a personas de sus hogares basándose simplemente en el hecho de que llevaban el sello visible de Dios en sus frentes, y miles de estos nuevos creyentes que apenas horas antes habían experimentado el gozo de salvación ahora enfrentaban muerte martirial con valentía sobrenatural que asombraba incluso a sus ejecutores, muchos cantando himnos de adoración mientras eran llevados a lugares de ejecución, otros proclamando el Evangelio a las multitudes que habían sido forzadas a observar estas muertes públicas, algunos teniendo visiones del cielo abriéndose para recibirlos y viendo a Jesús parado a la diestra de Dios, extendiendo sus brazos para darles bienvenida a casa como héroes que habían permanecido fieles hasta el fin a pesar del costo último de sus vidas terrenales. Y estas muertes, en lugar de intimidar a otros creyentes o disuadir a indecisos de aceptar a Cristo, servían como testimonios poderosos que inspiraban a aún más personas a tomar la decisión de seguir a Jesús, reconociendo que aunque esto significaba muerte física temporal, era infinitamente preferible a vida temporal sirviendo al anticristo, solo para después enfrentar juicio eterno en el lago de fuego, donde el tormento nunca termina durante toda la eternidad sin fin. Los dos testigos que continuaban su ministerio profético en el monte del templo a pesar de los múltiples intentos del anticristo de silenciarlos, proclamaron que lo que había ocurrido hoy era manifestación final de misericordia divina antes de que el segundo sello fuera abierto, trayendo guerra a escala que haría que los conflictos del primer sello parecieran menores en comparación, que paz sería quitada completamente de la tierra y que las personas se matarían unas a otras en violencia tan extendida y brutal que ríos literalmente fluirían con sangre en múltiples regiones del mundo antes de que este juicio particular terminara y fuera seguido por sellos aún más devastadores, trayendo hambre masiva y muerte de una cuarta parte de la población mundial. Y advirtieron que aquellos que todavía no habían tomado decisión definitiva
Sobre Cristo necesitaban hacerlo inmediatamente porque la ventana de oportunidad se estaba cerrando. Rápidamente y pronto sería demasiado tarde cuando el sistema de la marca de la bestia fuera completamente implementado, forzando a cada persona restante a elegir explícitamente entre recibir la marca y poder sobrevivir físicamente o rechazarla y enfrentar hambre y muerte, pero preservando esperanza de vida eterna en el reino venidero mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental al final de este 17º día de enero, y la luz sobrenatural que había descendido del cielo finalmente se desvanecía, dejando atrás solo el testimonio de 100.000 nuevos creyentes que habían sido salvos y miles de mártires que habían dado sus vidas por negarse a negar a Cristo. Los creyentes sellados que habían sobrevivido el día sin ser arrestados y ejecutados se reunían en refugios secretos para orar y llorar por sus hermanos y hermanas que habían partido, pero también para regocijarse sabiendo que estos mártires ahora estaban en la presencia de Cristo, experimentando gozo y paz que excedían infinitamente cualquier cosa posible en esta vida terrenal, y que serían resucitados al final de la tribulación para reinar con Cristo durante el milenio como recompensa por su fidelidad durante el periodo más oscuro en toda la historia humana, y mientras oraban juntos recibían revelaciones del Espíritu Santo sobre eventos que vendrían durante los días y semanas siguientes, advertencias sobre dónde necesitaban esconderse para evitar ser capturados durante las redadas que continuarían, intensificándose instrucciones sobre cómo ministrar efectivamente a aquellos todavía indecisos que necesitaban escuchar el Evangelio antes de que fuera eternamente demasiado tarde, y promesas de que serían sostenidos sobrenaturalmente a través de tribulaciones que vendrían incluso cuando las circunstancias parecieran completamente imposibles desde perspectiva humana natural, porque Dios, que es fiel, no permitiría que fueran tentados más de lo que pudieran resistir, sino que juntamente con la tentación daría también la salida para que pudieran soportar hasta el fin, cuando Cristo regresará en gloria para destruir al anticristo y establecer su reino eterno de justicia sobre tierra renovada, donde aquellos que habían permanecido fieles reinarían con él por los siglos de los siglos.